y si le llega una lista vacía, va a devolver una lista vacía nomás, no me parece que sea necesario crear un control ahí, ni Ajá, tampoco controlar la clase, porque eso lo controla automáticamente Faro, así que perfecto. Bueno, seguimos para acá. Gracias. Alan, Sí, profe. Yo creo que tuve un error conceptual y cargué el método. ¿Se escucha o no? sí, bajo, pero un poco bajo. A ver. Yo cargué el método en string y en la clase strings y tenía problemas con eso. Tendría que volver a armarlo para la clase order collection, creo. Ajá, Porque cuando bueno, yo le enviaba una variable, no estaba funcionando. bueno, O sea que mi ejemplo no está funcionando. está bien. Bueno, sí, ahí después lo vamos a charlar un poquito con eso. Ahora vamos al ejercicio, según nuestra guía, el ejercicio 13 decía eh, realizar un método que recibiendo una cadena de palabras y un valor entero, n, permita devolver las n palabras mayores en forma de tupla, junto con su posición y su longitud. O sea que es un caso, podríamos decir, particular del que estábamos viendo, pero solamente armábamos la salida con aquellas palabras que superaban, perdón, aquellas palabras que superaban esa longitud n. Es un método que recibe una cadena y un valor n permite devolver las palabras mayores en forma tupla junto a oposición. Hay algo que quiero ver acá. Realizar un método que recibiendo una cadena de palabras y un valor entero n permita devolver las n palabras mayores en forma de tupla cuyo valor y longitud. Fíjense lo siguiente, vamos a tratar este método y vamos a hacer un pequeño comentario acá. Vamos a suponer, me voy al final de todos, al final de todo, eh, vamos a poner comentarios, ¿sí? Y este era el texto. Vamos a suponer que nosotros, voy a copiar acá acá. Realizar un método que recibiendo una palabra, una cadena de palabras y un valor entero n permita devolver las n palabras mayores en forma de tupla. O sea que pensemos en un caso, este ejemplo, pensemos así. Nosotros, el ejercicio anterior, lo que hicimos, podríamos decir, es procesar esto, ¿no? Procesar, en este caso, esa lista, llamémosle así, y procesaba cada palabra y me devolvía, por decirlo de una manera, uno, tenemos 4, tenemos 7, podríamos decir tenemos 2, 2, 4, 8 parece, tenemos 3, 6, y tenemos
4, 4, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en un caso así. Ahora, a mí me están diciendo, vamos a suponer, que yo digo de esto, o sea, en vez de procesar todos, solamente quiero procesar aquellas palabras que superan una determinada longitud. ¿Sí? Que superan una determinada longitud. Ustedes hicieron un método que procesa todo. Perfecto. Ahora vamos a suponer que yo digo, bueno, yo quiero que en vez de procesar todo, que me procese aquellas que superan la longitud, por ejemplo, de, llamémosle de 7. ¿Sí? O sea, que superen la longitud de 7. Entonces, el resultado deberían ser, en principio, estas dos. Ahora le traslado acá la inquietud. ¿Es posible pensarlo al método anterior y ver si podemos resolver en un caso así de que trabajar con un filtro de longitud? Sí, me dice. Los métodos que vimos Bueno. al principio, ¿Cómo? los métodos que estábamos viendo al principio, las soluciones. Del Claro. ejercicio anterior sería. Ah, sí, con un condicional nomás. O si no, con una variable booleana donde hacemos una comparación de las longitudes. Claro, vamos a suponer que yo tengo el método que me resuelve el problema y vamos, si no me equivoco, el ejercicio de ustedes debería devolver algo así el anterior, ¿no? Yo sobre ese método podría hacer algo que lo consuma a ese método y que aplicarle el filtro para que se cumpla esta condición, donde 7, pero podría ser un valor cualquiera, ¿no? Ah, sí, se puede hacer otro método que tome el resultado del método anterior y que vaya viendo si la longitud de cada tupla es mayor o no que 7. Podría Ajá. analizar el número, digamos, del resultado y si es menor que 7 lo elimina Claro, y evitamos, Claro. elemento. y En evitamos tocar realidad, el método. si lo pensáramos en general, sería un método que procese cada palabra que estén por encima de la longitud, vamos a ponerla acá, n igual a 7, por encima de la longitud hecha, ¿sí? Si hay palabras que tienen longitud menor, se ignora, y las que son mayores o iguales, se las procesa. Ustedes ya lo tienen resuelto, o sea, el problema ahora lo que tienen que hacer es aplicar un filtro sobre la salida. Podría ser. Claro, sería O como si que... no, podrían reformular el método, pero si reformulan el método, o sea, si ustedes tienen un método, vamos a suponer que se llama el método 1. El método 1 me devuelve lo que ustedes resolvieron. Y si yo digo, hago un método 2 y le paso 7, por ejemplo, le paso 7, tendría que resolver el problema planteado. Ahora la pregunta es, ¿hago un método 2 que haga de vuelta todo o hago un método 2 que podría llegar a basarse en el método 1? No, y Podría conviene ser, podría ser, profe, que se haga un método que se implemente el método anterior, digamos. que En lo el llame. nuevo. Claro, Ajá. exactamente, que lo llame. Bueno, entonces, fíjense que ahí también tiene que ustedes, cuando van a trabajar, ustedes, de acuerdo a lo que hubo un caso acá que yo vi, que
definió o explicó que retornaba, a ver, no me acuerdo, acá, que retornaba dependiendo de los casos, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes para resolver esta solución dicen, bueno, yo me voy a basar en el método, voy a ocupar el método 1 y le voy a aplicar un filtro, tengo que tener en cuenta, digamos, los posibles casos anormales o excepcionales, que serían cuando la cadena es vacía, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, me gustaría que resolvamos así, pensando de esa manera, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a hacer enseguida. Y ahora planteemos otro caso que yo puedo agarrar y decir, bueno, trabajar con una colección, yo podría decir, bueno, una colección ordenada, ¿sí? Yo podría agarrar y tener un arreglo de palabras y podría decir, bueno, las ordeno de acuerdo a su longitud y después cuando aplico el filtro yo sé que de determinada posición hasta valor que yo considere van a cumplir o no. Esos son todos criterios que ustedes tienen que definir. Pero a mí lo que me interesaría es no plantearlo a este segundo caso como un nuevo método completo, hacerlo todo de vuelta, sino basarme en el hecho de que ya tenía un método que me resolvía el problema, pero de manera un poco más general. Yo quiero algo más específico, quiero que me haga un filtro, ¿sí? Entonces, hacemos unos minutos y planteamos esto. Como ya lo tienen resuelto, vamos a ver las mejoras, ¿sí? Exactamente. Sería un caso de reutilización de código. Hacemos unos 10-15 minutos para ver si lo podemos resolver y lo ponemos acá, lo ponemos como una nueva entrada. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner solución. Bien, vamos a hacer. Profe, Sí, ¿cuál sería, estoy medio perdido en ese sentido, cuál sería la sintaxis para pasar un parámetro a la función? ¿cuál sería la sintaxis? Bien. A ver, te lo escribo acá. Ustedes cuando un momentito que... Ustedes cuando hacen un método, vamos a ver, vamos un ratito a Faro. Vamos un ratito a Faro. Y vamos a pensar que vamos por acá. Vamos, por ejemplo, acá tengo una clase byString, ¿sí? Y yo tengo un método por acá, y acá digo el método, vamos a crear un nuevo método, llamémosle, vamos a suponer que este método me va a devolver las posiciones, o sea, ya existen, pero vamos a los efectos de poder mostrarle el ejemplo a ustedes. Vamos a suponer que este método lo que hace, me devuelve las palabras de una determinada longitud. ¿Sí? O me devuelve si cumple la determinada longitud, me va a devolver verdadero o falso. O sea, yo lo que le digo es, vamos a suponer longitud, el nombre del método, y acá pongo, y acá pongo un valor. Entonces,
esto lo que vamos a tratar de hacer nosotros es lo siguiente. Nosotros vamos a decir, tengo un string, vamos a decir, paradigmas e internet, por ejemplo, y vamos a suponer que yo pongo longitud y le pongo 20. Vamos a poner 10. Entonces, yo quiero que esto me devuelva si la frase tiene más de esa longitud o no, que me devuelva verdadero o falso. Algo muy, muy sencillo, pero sirve para ejemplo. O sea, yo le paso un 10 y lo que me debería devolver es si la longitud de esta cadena supera 10, que me devuelva verdadero, y si es inferior a 10, que me devuelva falso. Este sería lo que nosotros queremos probar. Entonces, yo digo, bueno, creo el método longitud, un valor, y acá lo que voy a decir es, que es la cadena, si es igual a un valor, perdón, si la cadena es size es mayor a un valor, si se cumple esta condición, if true, que devuelva si es mayor, que devuelva true, ¿sí? Y si no, lo podemos poner como un si no, o simplemente le ponemos acá que devuelva false. Esta sería, entonces yo lo grabo y vamos a ver si esto se cumple. Me devuelve verdadero, ¿sí? Ahora, este es el nombre del método y un parámetro. Ustedes siempre van a distinguir que un método recibe un parámetro porque el método es una palabra clave. Es una palabra clave, es una palabra terminada con 2 puntos. Vamos a suponer que yo digo que este método, vamos a suponer que digo una longitud mayor a 10 y menor a 20. ¿Sí? Entonces, este método ya no me va a servir porque este es un método, digamos, que tiene otro nombre. Ahora, yo lo podría, para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacer un nuevo método. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer un nuevo método. Lo vamos a pegar. Y menor un valor 2, le vamos a poner, y acá le vamos a poner un valor 1. Entonces, si es mayor a un valor 1, y cells menor a un valor 2, que haga esta condición. Bueno, entonces yo puedo probar y me devuelve falso, ¿sí? ¿Cuánto tiene la cadena esta? Vamos a mirar, que no me acuerdo. Tiene 21, justo, mira, querido. Yo le puse mayor, así que le vamos a poner 22. Verdadero. ¿Ven? Acá tengo, si ustedes miran, tengo el método longitud y el método longitud 2. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre del método? Uno me va a decir longitud, y el otro método, ¿cuál es? Longitud
2 puntos, y menor 2 puntos, ¿sí? O sea, el mensaje está dado por la concatenación de las palabras clave sin argumento, o sea, es completo esto, o en este caso es esto. Ahora, cuando veo que tengo 2 palabras clave, porque tengo 2 palabras que terminaban con 2 puntos, significa que lo va a necesitar 2 parámetros. Ustedes, si lo miráramos acá, parecieran como que es un método al cual le agrego un segundo parámetro. En realidad son 2 métodos, uno con un parámetro, otro método con otro parámetro. Ambos, en este caso, en la misma clase. ¿Quedó entendido? No sé quién era que me había preguntado. Yo, profe, sí, perfecto. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces sí, ahora trabajamos un poquito con el ejercicio, un rato más, y ahí vemos las soluciones. ¿Sí? Un ratito más, 10, 15 minutos más, y seguimos. Así que vamos a